Ok, entonces ahora siguiendo estos pasos vamos a crear el modelo matemático de dos sistemas mecánicos, como los que se muestran en esta figura. Entonces los pasos que seguimos es primero escribimos la ley fundamental, en este caso es suma de fuerzas igual a masa por aceleración, para este esquema que estoy indicando en este momento. Por suma de fuerzas tenemos que la fuerza F de t va hacia la derecha es positiva, pues estamos indicando que respecto a nuestro marco de referencia hacia la derecha es positivo. Y esta es la acción que ejerce sobre el sistema, y las reacciones son la fuerza del resorte y el amortiguador, que van en sentido contrario. Las reacciones entonces sería menos la fuerza del resorte menos la fuerza del amortiguador, y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces esta ecuación uno pues esta modificación pues es el desglose de la suma de fuerzas. Después lo que nos dice la sugerencia es que escribamos las relaciones matemáticas que hay en el sistema. Las relaciones matemáticas que hay en el sistema son las siguientes. Es la fuerza del resorte, es la constante del resorte por el desplazamiento que sufre este, y la fuerza del amortiguamiento se modela como la constante de amortiguación por la velocidad con la que se mueve el desplazamiento que tiene los elementos de los extremos del amortiguador, que en este caso como uno es cero, el otro es el punto significativo, ¿no? Al igual que en el resorte. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces observemos que en este sistema nuestra entrada es la fuerza que se ejerce sobre la masa y nuestra salida es la posición del sistema. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir la ecuación 2, 3 y 4 en la ecuación uno, de tal manera que solamente aparezcan tanto entradas como salidas. Entonces la f de t se queda tal cual porque es la entrada, y la fuerza del resorte la vamos a sustituir en términos de la salida, que es K por Y de T, y la fuerza del amortiguador la vamos a sustituir por B por la derivada de Y. Y la aceleración la vamos a sustituir por la segunda derivada de la salida. Entonces, pasando estos dos términos del lado derecho y haciendo las sustituciones, nos queda que este es el modelo matemático. Entonces, este modelo matemático representa la interacción entre la salida y la entrada. Observemos que es una ecuación diferencial y no tenemos de manera explícita la salida, simplemente tenemos la relación matemática. Entonces, en términos de un esquema de sistemas, este bloque que se muestra aquí es el esquema en donde nos indica que aquí es la entrada y es la salida. Lo que vamos ahora a mostrar es una simulación. Esta simulación podemos tomar este esquema. Aquí la situación está dibujado en vertical, pero bueno, el modelado matemático es el mismo. Aquí las variables son un poco distintas. Aquí la salida es la x, a la x le llaman a la posición de la masa, y la y es la entrada, es la fuerza. Y aquí están suponiendo que la entrada es un coseno, ¿ok? Tiene esta abstracción matemática porque la fuerza va a ir hacia un lado y hacia el otro, que es la flecha en azul. Lo que nos permite esta simulación es ajustar los valores de la masa, los valores de la constante de amortiguación y los valores de la constante del resorte, así como la frecuencia del coseno. Si observamos, esta sería la gráfica de la entrada y de la salida. La entrada es la gráfica en azul, que es la fuerza. La fuerza va hacia lados positivos y luego hacia lados negativos porque es un coseno, y posteriormente la salida es la función en rojo. Entonces, si vemos la simulación, esto es lo que se presenta. Entonces la señal en azul se convierte en la señal en rojo, el sistema la convierte en la señal en rojo. En términos de interpretaciones físicas, pues lo que tenemos es que cuando ejercemos una fuerza hacia un lado y hacia el otro, con estos valores en los parámetros del sistema, que es la masa, la constante de amortiguación y la constante de resorte, tenemos este comportamiento. Esta es una masa relativamente pequeña, ¿no? Es punto 2 unidades de masa, ¿no? Entonces, si aumentamos la masa, ¿ok? Observemos cómo es más difícil moverla, porque ya el desplazamiento total ya no es tan grande como es si la masa es de tamaño pequeño, ¿no? Entonces, la masa se mueve, hay mayor movimiento del extremo de la masa porque hemos disminuido la masa. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si se disminuye el amortiguamiento? El amortiguamiento funciona de esta manera, ¿no? No hay tanto amortiguamiento, entonces la fuerza ejerce más movimiento sobre la masa. ¿Y qué pasa si disminuimos el resorte, ¿no? El resorte tampoco va a poner tanta resistencia y entonces pues hay una mayor oscilación, ¿no? Entonces la señal en azul se convierte en la señal en rojo. Y obviamente si variamos la frecuencia de las señales, pues este movimiento se hace más lento o más rápido, dependiendo si hacemos una compresión o una expansión. ¿Ok? Bueno,
Ahora lo que vamos a mostrar aquí es otro modelado matemático un poco distinto en una situación que, es similar a la anterior, pero ahora observemos lo siguiente. Este, la ley fundamental sigue siendo la suma de fuerzas, ¿ok? Pero, es decir, esta ecuación sigue siendo la misma para este sistema, pero ahora observemos qué tenemos aquí. Ahora la entrada del sistema ya no es una fuerza sobre la masa, sino estoy variando la posición de los extremos tanto del resorte como del amortiguador. Entonces, la ecuación número uno es la misma suma de fuerzas y las sumas de fuerzas van a ser en el mismo sentido, ¿no? La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero ahora no tenemos fuerza externa, ¿no? No hay una fuerza externa, entonces esta fuerza vale cero. Lo único que tenemos es un resorte y es un amortiguador. Y la expresión para las fuerzas es la misma, es la constante por el desplazamiento y la constante del resorte por el desplazamiento para la fuerza del resorte y la constante de amortiguación por la velocidad para el amortiguador. Pero ahora observemos que los dos extremos del resorte son móviles. Entonces el desplazamiento total es la diferencia entre el desplazamiento X de la masa menos el desplazamiento Y de los extremos. Entonces, esto que está aquí, esta diferencia me da exactamente el desplazamiento absoluto. Entonces, este desplazamiento total es la suma de los desplazamientos. Y de la misma manera para las derivadas, ¿no? Es la resta de las derivadas. Entonces, cuando sustituimos en esta expresión nos queda la masa de... La aceleración se sustituye también por la segunda derivada de la posición. Y entonces la, la entrada, aquí la entrada es la y, ¿ok? Entonces aquí estoy cambiando la notación, espero que no cause confusión. Entonces voy a estar variando la posición de los extremos del resorte y del amortiguador y eso me va a generar una posición distinta de la masa. Entonces estas marcas fijas representan como mi eje coordenado y a partir de aquí voy a medir la posición de la masa que va a ser la X y esta es la Y. Entonces si sustituimos, bueno aquí sería masa por aquí es la segunda derivada de X con respecto a Y, que hay que tener en cuenta esto es la segunda derivada. Aquí es la primera derivada y aquí es K por la X, ¿no? Aquí falta una K y aquí falta una segunda derivada. Y cuando multipliqué K por la Y la B por la Y quedaron restando, entonces las pasé del otro lado y las paso con signo contrario. Entonces este es el modelo matemático. Observemos que aquí la Y no es fuerza, es posición. Entonces este modelo matemático es distinto porque este es un sistema distinto que representa unas condiciones distintas del sistema para la modelación. Entonces, si mostramos una simulación equivalente a lo que hemos hecho, pues la simulación sería de este tipo, ¿no? Ahora la entrada va a ser la variación de las posiciones del extremo del resorte y del amortiguador. Aquí está el resorte, aquí está el amortiguador, elijo unos valores para las constantes y tenemos una masa, ¿ok? La masa va aquí multiplicando la segunda derivada, como observamos la masa tiene el valor de una unidad. Y estas marcas fijas, este 0 y este 0, son los puntos para los cuales empiezo a medir las posiciones. Entonces la Y ya no es una fuerza, la Y ahora es una posición. Entonces cuando simulamos y movemos el extremo inferior del resorte y del amortiguador, observamos la posición de la masa. Obviamente si cambiamos los parámetros, físicamente qué está sucediendo, pues físicamente estamos variando la rigidez del resorte y la constante del amortiguador. Entonces eso nos genera distintas posiciones, ¿ok? Nos genera diferentes movimientos, como podemos observar en la simulación, ¿ok? Entonces, pues bueno, este es el modelado, como hemos comentado. Por el momento, en señales de sistemas no nos interesa modelar. A nosotros nos interesa que nos den el modelado, que nos digan quién es la entrada, en este caso la y resolver la ecuación diferencial para encontrar la salida. ¿Por qué es importante este tipo de modelos? Aquí está este enlace y pues resulta ser que esto que acabamos de ver, pues es precisamente lo que ocurre en un automóvil, ¿no? En un automóvil lo que está sucediendo es que la masa es el carro, ¿ok? Hay un sistema de amortiguamiento y de resorte, ¿ok? Y se varía la posición de la entrada con la posición de las llantas. Entonces lo que se hace es que se agrega un sistema de amortiguamiento y eso ocasiona que cuando hay un terreno accidentado, pues la posición de la masa respecto a la variación de los extremos del sistema de amortiguamiento pues cambia, ¿no? Que es exactamente esta idea, ¿no? Aquí está, esto representa el sistema de amortiguamiento, este es el terreno accidentado y esto es la posición del carro relativo.
Lo que me gustaría hacer es diseñar pues un sistema de tal manera que si el terreno está muy accidentado, pues no se perciban tanto los movimientos en la M, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo debo de variar las constantes para que aunque el terreno sea muy accidentado, este casi no se mueva. Si el terreno es muy accidentado, este casi no se mueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esos valores de constantes, aunque el terreno está muy accidentado, pues el carro permanece invariante casi, ¿no? Sufre unas pequeñas oscilaciones. Eso sería un diseño de eliminación de vibraciones. Este, Ahora, si observamos aquí, pues precisamente ese es el principio, ¿no? Aunque el terreno está muy accidentado, la parte superior del auto casi no se mueve, ¿no? Porque aunque esté variando las posiciones del sistema de amortiguamiento, pues no sufre movimiento, no sufre movimiento la masa del auto, que es básicamente lo que pasa aquí, ¿no? Eso es un principio con el cual se diseñan los sistemas mecánicos de eliminación de vibraciones, ¿no? Entonces, aunque el terreno está accidentado, pues el carro no oscila tanto, ¿no? Esa sería la importancia de obtener los modelos, ¿no? Pues tenemos un modelo, hacemos una abstracción de lo que está ocurriendo y sobre esa abstracción hacemos diferentes, diferentes conclusiones. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta parte.